Y vamos ya con nuestra mesa de actualidad, hoy protagonizada por Lorenzo Rodríguez. Bienvenido, buenas noches. Muy buenas noches. Alcalde de Castillo en Mota de Judíos y a la sazón portavoz de Ciudadanos en la Diputación Provincial. Exacto, correcto. Muy buenas tardes. También tenemos a Joaquín Delgado, ex decano del Colegio de Abogados de Burgos. ¿Cómo estamos? Muy bien, Rafa, muy bien. Israel Pascual, buenas noches, director de esta casa y de Onda Cero Burgos. ¿Qué tal? Hola, muy buenas noches, Rafa. Bien, pues lo han visto en nuestro sumario. El entrenador de la Arandina, Javier Álvarez de los Mozos, ha pedido disculpas a los medios de comunicación por los insultos y también el club pues ha emitido un manifiesto que también acabamos de escuchar. ¿Qué te parece, Israel? Tanto la actuación de uno, evidentemente es criticable, prefiero lo que ha dicho de los Mozos como para pedir perdón y luego lo que entre líneas también ha dicho el club. Pienso que no es lo mismo pedir disculpas que pedir perdón. Pienso que si el entrenador, Javier Álvarez de los Mozos, al que conozco desde hace muchísimo tiempo porque él empezó a entrenar cuando yo empecé en esto también, estuviese realmente arrepentido, hubiera salido él a leer el comunicado y no hubiese sido un comunicado escrito. Es decir, siempre de viva voz, aunque no hayan permitido preguntas, ni los jugadores ni el club. Pues le ha faltado el plasma, ¿no?, para emular un poquito a Mariano Rajoy, pero bueno, independientemente de eso, creo que no se ha llevado nada bien. Creo que la Arandina se queja del ruido mediático generado del aspecto extradeportivo de los últimos meses, pero creo que la propia Arandina también ha fomentado, por ejemplo, cuando en este mercado de invierno ha contratado a un jugador que está relacionado tangencialmente, todo hay que decirlo, con ese mismo proceso. Hay más de 60.000, 70.000, 80.000 jugadores de segunda B, tercera división, y que tengas que contratar justo a uno de estos, justo en el tema en el que te quejas de que te pregunten cada 2 por 3 por ello, ¿qué pensabas que iba a ocurrir? No, lo más lógico es que te pregunten por esa situación. Creo que la Arandina se encontró hace poco más de un año, porque fue hace prácticamente un año y un mes, todo el asunto del caso Arandina, que no dependía de ellos y hicieron lo que pudieron, pero realmente no eran culpables de nada, simplemente es una cosa que ocurrió, estaban en el club y intentaron actuar de lo más rápido posible, pero en este caso sí que tienen responsabilidad, desde un principio hasta el final. ¿Que son primeros? Sí. ¿Que hay cosas que no se pueden tolerar? Sí. ¿Que los valores del deporte son otros? También. La agresividad, con la que siempre que estoy con Joaquín acabamos hablando de agresividad, no es un buen ejemplo, así que yo creo que quieren dar un carpetazo, pero no ha sonado muy convincente, y la Arandina está siendo presa de su objetivo, que quiere subir a Segunda División B y se ven primeros, y yo creo que están dispuestos a tragar muchas cosas que si no fuesen primeros no tragarían seguro. Sí, ahí quería llegar yo, Israel, porque tú que conoces muchísimo los intríngulis deportivos del deporte burgalés. ¿Crees que, vamos, es evidente que yo creo que el club ha llegado tarde, las explicaciones han llegado tarde y tienen mucho miedo a que su entrenador les deje? Sí, yo creo que Javier Álvarez de los Mozos es un hombre con un temperamento fuerte, complicado a veces, otras veces no, bueno, un temperamento fuerte, y ha instruido o ha instalado en la Arandina desde que llegó un modelo de club muy personalista, en el cual poco a poco, con gente que ha ido saliendo del club, etcétera, etcétera, él se ha quedado como cabeza visible y como cabeza pensante de todo lo que es el aspecto deportivo. Es decir, no hay nadie más en la Arandina que sepa de fútbol hoy en día, por decirlo de una manera más o menos que nos entiendan todos, salvo Javier Álvarez de los Mozos. Y eso la propia directiva lo sabe. Dice, si se va, ¿qué hacemos? Nos quedamos en pañales. Y es una fórmula de trabajo que ya probó el Mirandés con Carlos Terrazas, que es un poco su mentor, con el que estuvo Javier Álvarez de los Mozos, y le salió rana al Mirandés porque ocurrió lo mismo. En el momento que se va esa figura, tienes un vacío absoluto. Estamos hablando de un club de tercera división, tampoco estamos hablando del Manchester City, ¿sabes? Todo hay que mirarlo con perspectiva, pero los valores tienen que ser los mismos. Es más, igual tienen que ser más claros en la base, en el fútbol modesto, en el fútbol humilde, en el semiprofesional, y ya no te digo en las categorías inferiores. Joaquín, recurro a ti como abogado. ¿Podría tener algún tipo de consecuencia legal este tipo de declaraciones? Bueno, vamos a ver, ya hace un tiempo que se despenalizaron en nuestro ordenamiento jurídico, es decir, que no tienen reproche penal, es decir, de juzgado de instrucción, los insultos como tales. Sí lo tienen las amenazas,
pero a veces las amenazas se diluyen a veces con los insultos y es difícil, y los jueces a veces determinan que algunas expresiones que son o pueden determinarse como amenazas sean una consecuencia del insulto, no sean una intención clara de amenazar, pero eso es una cuestión de interpretación ya judicial. Lo que sí es cierto es que todos este tipo de infracciones penales solo se persiguen previa denuncia del ofendido, es decir, no puede el Ministerio Fiscal directamente acudir o citar a estas personas o en este caso a Álvarez de los Mozos para que comparezcan en un juzgado si previamente no hay una denuncia. Y a mí de este asunto pues estoy totalmente de acuerdo con Israel. A mí lo que me preocupa es que exista esa petición de que los medios de comunicación no hagan su trabajo, es decir, con respeto desde luego, y pueden hacer su trabajo con independencia de cuál sea la razón por la que hacen las preguntas, ¿no? Yo creo que esa cuestión yo creo que sigue obcecándose en eso, aunque ya haya dicho que pide disculpas y demás. Yo creo que es una cuestión, yo creo que tiene que estar clara, es decir, los periodistas tienen o pueden hacer las preguntas que quieran y no pueden estar limitados a lo que quiera una determinada persona. De no responder. Claro. Sí, pero yo me quedo con lo que ha dicho también Israel. Si realmente él hubiera aparecido y hubiera pedido disculpas de viva voz, Claro, es que... no en una red social, por ejemplo, un comunicado, no, él allí, pues igual era más creíble todo. Bastante más creíble. Los jugadores han salido, los jugadores están con su entrenador, los jugadores son primeros, su entrenador es su jefe máximo, es decir, el jugador que diga algo que al entrenador no le guste no va a jugar. Y de ahí todo influye. Están primeros, están encantados con su entrenador, pero es que también hay una parte del comunicado de los jugadores en los que dicen no nos han llamado los medios de comunicación para preguntarnos cómo nos sentimos cuando nos tachan de cosas que no somos por el caso Arandina anterior. Pues es que el club lo han blindado. Es más fácil hacer una entrevista a un jugador del Fútbol Club Barcelona que de la Arandina, para poderle preguntar cómo te encuentras, etcétera, etcétera. Entonces, al final todo se va enquistando de un modo y nunca es justificable de manera. Es decir, tú te pueden preguntar, pues yo de esto no voy a hablar. Sí. Es decir, esas mismas excusas que hizo en una red social bastante rápido Javier Álvarez de los Mozos de forma paralela al club, eso mismo lo podía haber dicho en la misma rueda de prensa cuando le preguntan, perdona, tal, no voy a hacer más preguntas, cojo, me levanto y ya está. No, y luego que incluso a veces se le puede pedir una entrevista y analizando es que Ciudadanos... En puntos que se está metiendo que son Entonces extremistas. tampoco pactarías con el en Burgos porque has dicho que no quieres saber nada con extremistas. De momento no. Pero es que tampoco hace falta que condiciones pone luego él. Sí, claro. Porque, claro, vamos a ver, una persona que está, como imagina, que yo sé que este partido va a los plenos defendiendo a ETA y con lazos independentistas, no me voy a sentar. Y cuando un político tú le tienes al lado, yo eso lo dije ayer, un político tienes al lado, y un político que es político y dice que los políticos estamos haciendo política para matar a la gente, yo jamás voy a pactar. Eso ya lo has dicho. Es que Sí, no, es que esas cosas nunca vas a pactar con ellos. Habrá que estar con un ojo en Valladolid también, ¿no? Habrá que estar con un ojo en Valladolid, ¿no? Bien, claro que hay que estar con un ojo en Valladolid. Y en Madrid y en todos los lados. Es que esto es un partido. No equivoquemos que esto es un partido grande. Los Ciudadanos es un partido nacional y tiene unas estructuras y siempre tienen que decidir. Y el partido tiene unos ideales que hay que respetar. Joaquín, y eso funciona así. Yo ya, perdóname, meto a periodista. A modo de resumen. Sí, ¿no? ¿Descartáis un pacto nacional para las municipales? ¿No? ¿Un pacto nacional en que haya reparto de ayuntamientos? Eso no se puede hacer. El que diga que va a hacer un pacto nacional no se puede hacer. Hay sitios que yo siempre he dicho una cosa. Si me preguntas, ¿Castilla y León habría que cambiar el partido que lleva gobernando tantos años? Pues acaso sí. ¿Por qué no? ¿Por qué no vamos a tener que cambiar? En otros sitios se puede gobernar con otro partido, pero es que no siempre se sabe hasta que nos abran las urnas. ¿Para qué vamos a hablar si acaso mañana el Partido Popular tiene 43 o 41 procuradores? No nos vamos a romper la cabeza en eso. Una vez que las urnamos, ¿cómo se puede pactar? Vamos a ver cómo se puede pactar. Pues hasta aquí nuestra mesa de actualidad, hoy con Lorenzo Rodríguez, Joaquín Delgado e Israel Pascual. Gracias a los tres, ha sido un placer recibiros. Hasta la próxima. Gracias. Hasta ahora la opinión, a partir de 2 minutos, toda la información.